mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Después del aparente fracaso que vimos la semana pasada en la predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, San Marcos nos dice que llamó a los 12 y, como pusimos el título de la meditación, los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Empezamos a ver una nueva vertiente en el Evangelio y es la llamada de los primeros 12, que nos hace ver en nuestra oración delante de Jesucristo, que nos preside del sagrario, que la vida cristiana es esencialmente vocacional. Acabo de celebrar 2 bautismos y da gusto ver pues esos niños tan pequeñitos, pero saber que en ese momento pues la Santísima Trinidad entra en esa alma y son consagrados a Dios para ser santos y apóstoles. Algún día tú y yo también lo tuvimos, hace más o menos años, y recibimos esta misma llamada a ser santos y apóstoles. Dios nos llama y nos asigna una misión. Seguramente a ti y a mí nos sucede lo que dice la primera lectura de la misa del domingo 15, que es de Amós, la historia del profeta Amós y tantos otros profetas del Antiguo Testamento que decían: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. O sea, Amós no era un profeta profesional, dijéramos. Era un simple campesino, pero Dios le asignó una misión que no podía desatender, aunque le conllevara dificultades. Esa es la primera lectura, la llamada, la profecía de Amós, y el Evangelio es el envío apostólico de los primeros discípulos, que va en la línea. Hace 8 días hablábamos de la profecía también de Jesús, que se presentaba como profeta en Nazaret, decía: nadie es profeta en su tierra. O sea, por eso encontramos en una nueva perspectiva en la mitad del año ordinario, al comienzo de un semestre, en el que la Iglesia viene a nuestro encuentro con esa llamada del Señor. San José María tiene unos escritos muy bonitos sobre lo que es la vocación cristiana. Y porque cuando él empezó a desarrollar el Opus Dei, ese carisma que el Señor le había entregado, se encontró con que vocación, la palabra vocación, era entendida sinónimo de vida religiosa, de estar en un convento, en un seminario, pero vocación en la vida común, muy raro. Ni qué decir vocación en el matrimonio, tanto que Juan Pablo I, que fuera papa, antes de serlo, escribió un artículo, siendo cardenal arzobispo de Venecia, Albino Luciani, quiso escribir algo sobre José María Escrivá para mostrar su adhesión a su mensaje. Entonces pensó hacer un artículo teológico, dijo: no, mejor hago algo divulgativo en el boletín de la diócesis. Y comienza con esa anécdota de un muchacho joven, recién casado, con 3 hijos, profesor de colegio, que se va a confesar y el sacerdote le dice: Dios te llama por caminos de contemplación y de santidad. Y claro, eso lo dice uno en un convento o en un seminario, pero eso es a un señor casado y con hijos y profesor, y dice: ¿qué revolución era aquella? Bueno, pues recordar lo que Jesucristo vino a decir, porque cuando él dijo, cuando mandó de 2 en 2, no mandó curas ni mandó monjas, mandó pescadores, mandó un publicano, personas comunes y corrientes. Y cuando dijo: sean santos, como mi Padre Celestial es santo, se lo dijo a señoras, aldeanas, campesinos, pescadores, militares, a lo que había por allí. Y eso se fue difuminando con el tiempo, y es lo que San José María se sintió obligado, pues que el Señor le pedía, a rememorar esa prístina llamada universal a la santidad, a que todos recordaran que la vocación no es solamente a estados especiales de entrega, sino que todos
por el bautismo hemos recibido la vocación. El Señor tiene un llamado para cada uno. Entonces escribía en una carta de esas primeras diciendo: si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. Claro, contemplar la vida a veces sucede. Me pasó con alguien que se hizo una cirugía de los ojos, cataratas, y le dije, bueno, ¿y cómo está ahora? Y me dice, ahora veo las caras, ¿no? O sea, acostumbrado a ver ahí unas figuras, unas imágenes borrosas, ¿no? No tanto pues como el ciego del Evangelio que veía como árboles que se movían, pero más o menos veía una figura borrosa y una voz y sabía que este era su hijo, o sabía que este era su esposo, sabía que esta era su vecina. Y le pusieron esos lentes nuevos y ya les veía la cara, ¿no? Veía la vida con una luz nueva. Bueno, pues un poco así es la llamada divina. Es como, sí, una nueva perspectiva, una nueva dimensión que se abre, la dimensión sobrenatural. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. Esto le gustaba mucho decirlo, ¿no? La vocación como una luz. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Un impulso, una luz. Esa fuerza vital que tiene algo de alud arrollador es lo que otros llaman vocación. Más adelante le llamaría vocación, pero en esos primeros momentos era como para decir, cuando estoy hablando de vocación, no estoy hablando de seminario y convento como habitualmente se piensa. Por eso el capítulo de Camino se llama llamamiento. Es que Dios llama. Pero bueno, ahora sí lo entendemos todos, lo que es esa vocación. Ese querer dar más, ese no estar contento con lo que tenemos, así leía estos días sobre la vocación, me parece que era el Papa Francisco, que la vocación es como descubrir que uno puede dar más, como empezar a estar descontento de uno mismo, de decir, hombre, yo puedo llegar más lejos, puedo pensar más alto, puedo mirar a las estrellas, ¿no? Y no estar aquí pegado a la tierra. Esa fuerza vital que tiene algo de alud arrollador es lo que otros llaman vocación. La vocación nos lleva, sin darnos cuenta, a tomar una posición en la vida que mantendremos con ilusión y alegría, llenos de esperanza hasta en el trance mismo de la muerte. No estoy en la vida simplemente, pues, dejando que pasen los años, no estoy simplemente cumpliendo el deber, estoy cumpliendo un sueño de Dios. Es una frase muy bonita del Papa Francisco, la decía en la JMJ de Panamá, hablando de María, que un poco era el lema de aquellas jornadas, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y decía, la Virgen ¿qué hace? Puso por obra el sueño de Dios. Uno ve una persona joven y se ilusiona, dice, hombre, esta persona puede llegar a ser un pariente, alguien así, un hombre, esta persona con estas capacidades, con estos talentos, podría llegar tan lejos. O no sé, en el mundo del deporte, podría llegar a tal equipo, pero si se descuida, si empieza a no hacer lo que toca, pues puede dañarse ese sueño. Y al contrario, si es disciplinado, si trabaja, si se empeña, pues incluso supera lo que uno se sueña. Pues Jesús tiene un sueño para cada uno de nosotros, nos creó con un diseño, con un designio amoroso, queriendo lo mejor. Y nuestra vida es eso, es decir, ¿qué tanto estoy cumpliendo el sueño de Dios? El icono es María. María, Dios tiene un sueño para ella, la mujer más perfecta, la más hermosa criatura de la tierra, que sea inmaculada, que no tenga una sola mancha, para que sea digna morada de Jesús y que el Espíritu Santo descienda sobre ella y que sea pues un sagrario, la nueva alianza, y que entregue al Hijo al mundo y que lo acompañe hasta la cruz. Pues la Virgen llevó ese sueño a la perfección. Y por eso es la persona más importante del cielo, después de la Santísima Trinidad, la Virgen Santísima. Qué bueno, guardando las distancias, porque nosotros no fuimos preservados del pecado original, qué bueno que pudiéramos ser como María, que cumpliéramos el sueño de Dios, eso es lo que Él quiere. Y así como llamaba a aquellos discípulos y los enviaba de dos en dos, así nos llama ahora a nosotros. Es un fenómeno que comunica al trabajo un sentido de misión, que ennoblece y da valor a nuestra existencia.
Jesús se mete con un acto de autoridad en el alma. Esa es la llamada. Tú eres mío. Ven y sígueme. Un fenómeno que comunica al trabajo un sentido de misión. Cuando a uno lo bautizan, se lo consagran, ¿no? Le dan una vocación y misión. Va de la mano. Lo que uno es y lo que está llamado a hacer, a actuar. Jesucristo es Dios y hombre. Jesús es, los teólogos dicen, no se puede separar en Jesús su ser de Dios hombre y su misión de redentor. Bueno, nuestro ser de cristiano y nuestra misión de apóstoles. Por eso el Evangelio dice, los envió de dos en dos. Los envió hace 20 siglos y ahora nos envía a nosotros. Somos esos apóstoles de ahora. Ahorita también me contaban de una familia más o menos importante, pues así como un poco de la farándula y tal, cómo el ejemplo de una persona les había convertido, les había puesto en duda lo que vivían y plantearse pues seguir más de cerca a Jesús, y se lo tomaron muy en serio y siguen en sus trabajos pues ahí en la televisión y etcétera, pero también haciendo apostolado, dando testimonio de la obra de Dios en ellos. Bueno, pues quizá nosotros no somos tan famosos ni tan influyentes, pero sí pensar esto, que mi trabajo tiene un sentido de misión. Y así como Jesús envió a los apóstoles, ahora apóstol significa eso, enviado. Jesús es el primer apóstol porque es enviado por el Padre, pues nosotros también somos apóstoles, llamados por el Señor a evangelizar el mundo. Después de este contexto, entonces entendemos eso, cómo Jesús toma a los apóstoles, nos toma a ti y a mí, y nos asigna un encargo. Y la oración delante del Señor es esto. En primer lugar, agradecerle. Gracias, Señor, por tu llamada. Gracias por confiar en nosotros y por poner en nuestras manos pues, la iglesia, la humanidad de estos tiempos y estas circunstancias tan difíciles que estamos pasando. Un grupo concreto, unos amigos, una comunidad que lideramos. Es un regalo que Dios nos hace para que hagamos presente su misericordia, para que seamos instrumentos suyos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué medios contamos? Con la gracia del Señor. Desde el principio en la obra, por ejemplo, San José María le entrega a los que ya se incorporan a la obra, después de un tiempo como de madurez y de discernimiento, entonces a uno le entregan el crucifijo y el evangelio. Bueno, esos son los medios, la cruz y el evangelio, la palabra de Dios y la mortificación. Bueno, pues esos son como los medios sobrenaturales, la gracia de Dios, que nos reviste como a los apóstoles con su autoridad para llevar a cabo su labor. Por eso dice el evangelio, los envió de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. En estos días a un cardenal de la iglesia le dieron un doctorado honoris causa y decía en su discurso, ahí en la Universidad de Valencia, en España, que predicar el evangelio es una de las mayores obras de caridad que se puede hacer. Lo decía hablando de un contexto así como polémico que hoy día le piden a la iglesia que siga haciendo obras de caridad pero sin hablar de la fe, como que se convierta en una ONG. Hay otros que lo hacen sin que se lo pidan, ¿no? Que en eso pues han insistido mucho los papas. No, la iglesia no es una ONG, la iglesia hace obras, pero sobre todo ama y vive los sacramentos y ora, porque si no lo otro pues no se distingue pues de una obra filantrópica, pero no caritativa. Y entonces decía, predicar el evangelio es una de las mayores obras de caridad que se pueden hacer. En la obra nos escribía el prelado hace unos meses, algunos de ustedes han visto esa carta sobre la vocación. Todos tenemos la misma vocación y la misma misión apostólica. Bonito ver cómo por el bautismo, aunque yo no tenga vocación a la obra, aunque no tenga vocación a ninguna institución en la iglesia, tengo un espíritu que me ilumina y que me lleva a ser apóstol y una misión, un encargo. Estamos igualmente llamados a santificarnos y a colaborar con la misión de la iglesia en transformar el mundo. En nuestro caso, pues viviendo el espíritu del Opus Dei. La misión propia de la obra solo se comprende adecuadamente dentro de la gran misión de la iglesia. Es que es muy bonito ver cómo la iglesia va creciendo como por contagio, uno a uno, y se va llegando hasta los últimos rincones del mundo, así dice el Señor, hasta los extremos del orbe. Yo estaré con vosotros. Entonces, decía el Papa Francisco, todos
En la iglesia estamos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor. Insiste por activa y por pasiva. Esto es la Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio. ¿Qué tiene que anunciar un cristiano? No vamos peleando con nadie, ni vamos denunciando nada. Vamos mostrando que Dios nos ama. Entonces, él lo dice de alguna institución de la iglesia, que hay la broma esa, que esto es de que se ríen, ¿no? Están siempre sonriendo. ¿Por qué? Porque gente buena, contenta de estar enamorada de Jesús y de que Jesús les ame. Y entonces uno tendría que decir, ¿tú por qué estás tan contento, hombre? Bueno, pues uno con cierta mano izquierda pues terminará diciendo, pues cómo no va a estar contento si Dios me ama, si soy hijo de Dios, si estoy en gracia, si pues soy apóstol. Entonces, dar testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da sentido a nuestra vida. También he salido en estos días en conversaciones con la gente. Me hablaba una persona que tiene buenos medios económicos y me decía, es que uno llega un momento en que se da cuenta que puede tener mucho dinero, pero si no tiene con quién compartirlo, ¿no? Puede estar muy solo, encerrado en un apartamento de miles y millones, pero ¿para quién, no? Pues la fe le da un sentido a nuestra vida, sobre todo esa fortuna que tenemos de nuestra salud, de nuestro futuro, de nuestra juventud. Le da un sentido a nuestra vida, ese amor salvífico del Señor. Solo en la iglesia, decía el prelado de la obra, recibimos la fuerza para servir con fecundidad al mundo de nuestro tiempo. Por eso lo del bautismo, la vocación bautismal en la iglesia nos hace miembros de este cuerpo místico de Cristo para anunciar al mundo la alegría de que el Señor nos ha salvado, de que nos ama, de que vive, de que existe. Por eso también es muy bonito que el Señor quiere contar, obviamente, el testimonio de las monjitas encerradas en un convento y que no salen nunca de allí. Es muy impresionante porque nos hacen ver que esto de aquí pasa, ¿no? Y que lo importante es el cielo. También leía estos días a Cantar la Mesa hablando sobre el celibato y la virginidad por el reino de los cielos, diciendo, no es que sea superior al matrimonio, porque cada uno tiene la vocación que tiene, y la vocación que tiene es la más importante de todas, ¿no? Pero es lo que muestra, ¿no? Entonces citaba a un santo, San Cipriano, que decía, es que el célibe en la tierra, ya escatológicamente, es la palabra técnica, nos está mostrando lo que todos seremos en el cielo. Bueno, pues en el fondo, el cristiano en medio del mundo se trata de mostrar para qué hemos nacido, para qué estamos en la tierra. Le da sentido a la existencia, que es reconciliar el mundo con Dios. Entonces, con todos nuestros límites, compartimos los afanes, las preocupaciones, los sufrimientos de la iglesia y del mundo en cada tiempo y lugar. Somos la generación del COVID. Y nos tenemos que preguntar, yo como cristiano, ¿qué le aporto al mundo ante el problema del COVID? Pues bueno, el que sea médico estará investigando y estará haciendo investigaciones unas más fuertes que otras, cómo sirvió un medicamento, cómo sirvió otro estará ayudando, otro estará haciendo pues algo de justicia social, alguien podrá pensar cómo dar claves de interpretación, otro pensará cómo estimular al mundo a tener más esperanza. Bueno, cada uno desde donde le toque, ¿no? Pues el filósofo filosofando, el biólogo biologando, cada uno en su punto, ¿no? Otro simplemente pues sacando adelante el hogar que tiene y las personas que Dios le ha entregado, pues que estén contentas, que salgan adelante. Pero estamos ahí. Nuestra misión es informar al mundo, iluminarlo desde dentro, ¿no? Transformarlo, cristianizarlo, que no es poner un cristico, sino darle un espíritu cristiano al ambiente en el que nos movemos, una aventura maravillosa, ¿no? Cuando uno habla de estas cosas, cuando uno medita el Evangelio, la vocación a la santidad y al apostolado, se da cuenta que es un mar sin orillas, decía San José María, ¿no? Es que soñad y os quedaréis cortos, todo lo que se puede hacer. Y entonces a uno cuenta que poco es una vida para gastarla al servicio de Dios y al servicio de los demás. San Pablo decía, ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropezo sin que yo me abrace de dolor? Cada uno puede hacer esa actitud de San Pablo, hacerla propia, ¿no? Porque entonces así descubrimos que apostolado no es que yo el domingo ayudo a reclamar la ofrenda en misa, o que yo doy catequesis los sábados, pues son labores muy bonitas, pero como si uno se descuida,
como que mi misión en la iglesia es, yo trabajo en X o Y labor, pues para ganarme el sustento, pues para sacar adelante la familia, y el apostolado es el sábado que ayudo a cuidar las normas de bioseguridad en la parroquia. Pues eso es una ayuda, pero eso es apostolado, pero es apostolado el atender a una persona en el almacén, el venderle un televisor, el despachar un café, el atender a un paciente, el investigar en un laboratorio, todo es apostolado, llegar a la casa, sacar a la familia, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el amor a Jesucristo convierte todo en servicio cristiano a los demás. Cada uno realiza enteramente su misión, la misión de la obra, la misión de la iglesia, donde está, en su familia, en su lugar de trabajo, en la sociedad en la que vive, entre sus amigos y conocidos, en una fiesta, en un partido, en un paseo. Por eso San José María insistía tanto en que se diera siempre una importancia, decía él, primaria y fundamental a la espontaneidad apostólica de la persona. Sí, no tenemos que esperar que el director me diga qué hacer. O uno como director tampoco. He pensado que lo que tú debes hacer es tal cosa. No, es ¿qué te dice Dios que hagas? Entonces es estimular la espontaneidad apostólica de la persona. Y entonces uno, Señor, ¿qué hago? ¿No? En la oración también el Señor sugerirá. ¿Y por qué no tal cosa? Entonces hay gente que se le ocurre unas locuras, ¿no? Va a montar un colegio, otro dirá, pues va a montar una asociación de vecinos, otro dirá, mis compañeros, va a ser el grupo de WhatsApp de mis compañeros de promoción y así recupero viejos conocidos. Bueno, cada uno, la espontaneidad apostólica, libre, responsable iniciativa, guiada por la acción del Espíritu. Por eso no es cuestión de activismo simplemente, sino de hacer oración, preguntarle al Señor, la fuerza del Espíritu, que me guíe. Señor, ¿qué más puedo hacer por la iglesia? ¿Qué más puedo hacer por la humanidad? ¿Qué más puedo hacer por las almas? ¿Cómo hacer que se salve más gente? Empezando en pequeño, con los que tenemos al lado, y poco a poco. Entonces decía que lo importante era esa espontaneidad apostólica de las personas y no las estructuras organizativas, ¿no? Yo pertenezco a tal universidad y esa universidad tiene un edificio muy grande. No, pues eso no es apostolado, ¿no? Pues todo es, ¿qué hago yo con el vecino? ¿O qué hago yo con los alumnos? ¿O qué hago yo con los colegas? ¿O qué hago yo con la sociedad? ¿O qué hago yo con el mundo? Si es del caso, sirviéndome las estructuras, pero, o creando nuevas estructuras, pero sobre todo iniciativa apostólica personal, tú, a cuatro ojos, ¿no? De cara a cara. De ahí también que el apostolado principal en el Opus Dei es el apostolado. ¿Cuál es el apostolado principal del Opus Dei? Diría uno. La página web, el Santuario de Torre Ciudad, la Universidad de Navarra. No, nada de eso. El apostolado principal del Opus Dei es apostolado de amistad y confidencia de cada uno. El señor que vende paletas, supernumerario del Opus Dei, con sus clientes, sus vecinos, ¿no? Que a uno le da un consejo, a un muchacho le dice que estudie más, al otro le dice que cuide más a su mujer, al otro le presta dinero, al otro lo invita a misa, al de allá lo lleva a confesar. Esa es la labor capilar de la iglesia, ¿no? Amistad y confidencia. Entonces cuando el Señor manda de dos en dos, o sea, no es, vamos a tomarnos, no sé, el Capitolio de Roma, no, vayan a ese pueblito y saluden familia por familia y pregunten lo que tienen. Y a nosotros hoy día eso, pues esos amigos que tienes ahí, en esa facultad, en ese colegio, en esa empresa, apostolado personal de cada uno. Y entonces se entiende por qué decía también, todas las tareas apostólicas y los instrumentos para ponerlos en marcha son una carga y un honor de todos, numerarios, agregados, supernumerarios y cooperadores. La misión apostólica la realizamos todos en todas partes. Aquí en este rato de oración delante de Jesús, Señor, te pido por el apostolado en Sudáfrica, en Arequipa, en Camerún, en Santiago de Chile, en Washington, en Manila. Todo el mundo se nos queda pequeño, ¿no? Kazajistán, Rusia, Corea, Japón, Hong Kong. Lo que alguna vez he contado, Juan Pablo II hacía la oración geográfica, pidiendo, y ojalá con nombres propios, con
el obispo tal o tal labor o tal cosa que me entero porque me interesa la iglesia, me interesa lo que están haciendo todos los cristianos uno a uno en todas las partes del mundo. Y por eso pido oraciones por lo que hago también, porque yo las necesito, no es solamente lo que uno hace, sino lo que uno reza y lo que los otros rezan, porque la primacía es de la gracia. En la versión de este llamado que contemplamos al comienzo, el Evangelio concluye diciendo: a estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, no entren en las ciudades de Samaria, vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen. Entonces, vayan, salgan, complíquense la vida, proclamen, anuncien, hablen que ha llegado el reino de los cielos. Y luego viene también una serie de verbos curiosos: curen a los enfermos. También todo esto es cristianismo. Hablar, dar doctrina. En esto tanto Benedicto XVI como Francisco han hablado mucho. En ese sentido que la iglesia no es ONG, no es simplemente ir y dar, no sé, un alcantarillado, dice, porque pasaba en África, que los católicos ponían alcantarillados y los lugareños se iban con los protestantes. ¿Ya qué pasaba? Dicen, no, es que estos nos traen obras y los otros nos evangelizan, ¿no? Entonces es hacer, predicar, pero también curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, arrojar demonios, como en lo que tradicionalmente se resume en esas como 3 grandes misiones de la iglesia, que son el servicio, toda la caridad, toda la diaconía, el anuncio, toda la enseñanza, toda la doctrina, y el culto, toda la piedad, toda la liturgia. Un apostolado auténtico tiene las 3. Siempre hay tentaciones de hacer una sola o de hacer 2. Hay que hacer las 3. Hay que hacer servicio, hay que dar doctrina, hay que tener culto. Para no ir muy lejos, aquí estamos dando doctrina, podríamos decir, anunciando, proclamando el Evangelio. En 2 minutos acabamos y vamos a hacer culto. Vamos a dar la bendición con el Santísimo. Y pasado mañana nos vamos de labor social a Albino, Cundinamarca. Si nos fuéramos solo de labor social y no adoráramos a Dios y no habláramos del Evangelio, pues seríamos una filantropía. Si solo hiciéramos culto, pero no habláramos de Dios, ni hiciéramos labor social, pues estaría solo una pata de las 3. O si solo habláramos, pero no rezáramos, ni sirviéramos. Bueno, entonces es esa interdependencia tan bonita que, bueno, es lo que el Señor ha pedido desde el comienzo en la iglesia y que nos sigue pidiendo ahora a ti y a mí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. También esto pues implica, como hemos dicho, vida interior, diálogo con el Señor. Ahí Dios va dando, Jesús en este pasaje del Evangelio, va dando también unas exigencias: no llevar túnica de repuesto, llevar solo un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto. Era como diciendo, hay que confiar en la gracia de Dios, no en nuestros medios humanos, no en nuestras capacidades. El Evangelio concluye con una actitud de los apóstoles que es parecida a la del Señor. Si aprendemos de él, también le imitaremos en su obrar humano y sobrenatural. Dice, ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Salieron a predicar. Es el mensaje que el Papa Francisco transmitió en la jornada mundial, la primera que atendió en Río de Janeiro. Decía, queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas no tengan miedo de ser generosos con Cristo. Sintamos que nos lo dice ahora a nosotros en nuestro corazón. No tengamos miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio del Evangelio. Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. Que María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, los acompañe siempre con su ternura. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.